Estimado Adolfo, junto con darte las gracias por querer estar con nosotros, la idea, la verdad, de las cosas es conversar y preguntarte cómo funciona el modelo Joint Commission. Fundamentalmente porque en nuestro país hace 10 años que estamos trabajando en acreditación, en un modelo confeccionado por el Ministerio de Salud para todos los prestadores de salud de Chile. Entonces, y en este minuto, desde el Ministerio y la Superintendencia, se está trabajando en el concepto de mejorar estándares, de cambiar estándares y dar un paso más allá. Y siempre aparece, obviamente, en el horizonte el modelo de Joint Commission. Entonces, hoy tenemos muchas preguntas que hacer. Claro que sí. Primero, como te mandé en el texto que compartí contigo, fundamentalmente, primer concepto, ¿cómo se hace la preparación previa de un prestador que quiere acreditarse? En Chile, el prestador lo hace solo, a su manera, con alguna asesoría ocasionalmente, y si no, solamente basándose en lo que es el manual y la pauta de cotejo de acreditación. Y con eso se presenta al sistema y el sistema después de eso le designa alguna de las 40 y tantas entidades acreditadoras para hacer el proceso de acreditación. Entonces, esa preparación previa, ¿cómo es en Joint Commission? Bueno, buenas tardes. Es un placer conocerlas, aunque sea por el computador. Muchas gracias, Hugo, por invitarme y de verdad estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes acá. Una aclaración inicial, si me permiten. Yo soy, ahora ya no se llama Centro Médico Inbanaco, ahora se llama Clínica Inbanaco, desde que fue adquirida por el Grupo Quirónsalud de España. El Grupo Quirónsalud de España tiene en Colombia en este momento 8 hospitales y se llama Clínica Inbanaco y soy el director de calidad para todo el grupo en Colombia. Y quería simplemente aclarar eso, junto con que no soy evaluador de Joint Commission, sino consultor de Joint Commission. Saben ustedes que la Joint Commission tiene, al interior tiene un grupo de evaluador que es totalmente diferente al grupo de consultores. Los evaluadores son los que cuando un hospital se quiere acreditar, eh, le hace un contrato con la Joint Commission le manda unos evaluadores, unos surveyors. Los consultores somos otro grupo de profesionales de Joint Commission que cuando una institución quiere acreditarse, contrata con Joint Commission la asesoría para acreditarse, entonces Joint Commission le manda unos consultores. No nos conocemos los unos a los otros, hay un firewall distinto ahí entre consultores y evaluadores, no nos conocemos, no compartimos conocimiento, no compartimos conocimientos de instituciones, así que es algo que es importante que nuestras lindas acompañantes nos entiendan eso. Cuando una institución se quiere acreditar con Joint Commission, pues básicamente lo que hace es que se entiende que ha estudiado previamente el manual de estándares para hospitales, si estamos hablando de un hospital, o se prepara teniendo en cuenta el manual de estándares para centros ambulatorios, si estamos hablando de un centro ambulatorio. Son estándares distintos. Estos estándares la Joint Commission los evalúa cada 3 años, los actualiza cada 3 años. En este momento el estándar hospitalario va por la edición 7. Cada 3 años es sujeto de actualización y se actualiza con los comentarios que los evaluadores de Joint Commission van tomando en la medida que van evaluando instituciones, recogen de las instituciones aquellas cosas que las instituciones creen que deberían cambiar o retoman o cogen de las instituciones aquellas cosas que ven en las instituciones que no están funcionando bien. Y la idea es que cada vez ese manual sea mucho más exigente, como evidentemente la versión actual que funciona desde enero 1 del 2020, que es la edición 7, funciona. Entonces, un hospital en Chile, por ejemplo, quiere acreditarse con Joint Commission, entonces simplemente toma el manual de estándares de Joint Commission, lo evalúa a su interior y básicamente cuando nosotros vamos a una institución, lo que tratamos de entender son 3 aspectos, Hugo y señores que están con nosotros. La primera es que alrededor de ese estándar exista un proceso del estándar que estamos mirando. Por ejemplo,
identificación correcta de los pacientes. Entonces, ¿existe un proceso dentro del hospital? La segunda, ¿está estandarizado ese proceso? Y la tercera, ¿qué tan consistente es ese proceso? Entonces, si existe un proceso, está absolutamente estandarizado y es consistente en toda la organización o en casi toda la organización, uno lo evalúa y lo evalúa de acuerdo a 3 puntajes. 1, 5 o 10. 1 es que no existe el proceso que debería existir, o sea, no cumple el estándar. 2 es que 5 es que lo cumple parcialmente, o sea, lo cumple entre el 50 y el 89%, y 3 lo cumple más del 90%. Entonces, uno evalúa, por ejemplo, identificación correcta de los pacientes, y yo durante la semana que estuve evaluando, o el surveyor, durante la semana que estuve evaluando en el hospital, la acreditación pasó por 5 servicios, y en los 5 servicios evaluó identificación de los pacientes. Y al final, de acuerdo a cómo él encuentra la evaluación en esos 5 servicios, va a definir si eso es un 1, es un 5 o un 10. Para acreditarse, hay que sacar en promedio 8 en todos los estándares. 8 en todos los estándares. Y 9 en promedio de todos los grupos de estándares. Entonces hay unos estándares que son identificación de los pacientes, son 34 estándares. Entonces uno no debe sacar menos de 8 en ningún estándar. Nunca, nunca, menos de 8. O menos de 9 en los 32 estándares de metas de seguridad de los pacientes. No sé si me entendí, Sí, me hice entender. sí, de acuerdo, pero eso en la práctica, en un hospital grande, ¿cuántos evaluadores tienen ustedes? ¿Cuántos evaluadores colocan en un hospital grande? Un hospital grande como el que yo trabajo, que tiene 350 camas, usualmente un grupo evaluador de Joint Commission son 3 personas. Son siempre va un médico, ¿Una siempre va enfermera? una enfermera y siempre va un administrador. Usualmente el administrador son personas que han sido gerentes de hospitales en los Estados Unidos o alrededor del mundo, o son ingenieros de estructurales, o son arquitectos, o son ingenieros biomédicos, pero casi siempre va a ese grupo de 3 personas. 3 personas. Ahora, ¿cómo 3 personas logran ver un hospital de 350 camas en una semana? Claramente no tienen tiempo para revisar documentos, no tienen tiempo para revisar consistencia de indicadores, no tienen tiempo para revisar coherencia de los procesos en realidad. Entonces, ¿cómo se aterriza eso en la práctica? En la práctica, Hugo, tú tienes razón, el tiempo es muy limitado, entonces uno, por su experiencia, uno ya va enfocado a qué va a visitar, dónde va a visitar, ¿sí? Y con quién va a hablar. Recuerden que durante la visita uno eh, va a un servicio, va observando, va observando el servicio, va eh, conversando con los trabajadores de ese servicio y conversa con los pacientes y familiares que están en ese servicio. Eso lo hacen en uno del día. En la previa, el evaluador líder, que usualmente es el administrador, hace una agenda. Entonces, por ejemplo, el médico casi siempre revisa los estándares MOI, los estándares, si es un cirujano, entonces le asigna los estándares ASC, los estándares MMU, ¿sí? Y ayuda con algo de COP y revisa los SQE de 9 para adelante, de 9 a 12, y la enfermera usualmente revisa las metas internacionales, excepto la meta 4, revisa los ACC, los AOP, y así sucesivamente nos distribuimos esos estándares, ya muy claramente enfocados. El día de la visita, el primer día lo que hace uno es escuchar al hospital. Entonces el hospital hace una presentación de apertura. En esa presentación de apertura uno quiere saber
por ejemplo, si no es un hospital universitario, pero tiene estudiantes, es qué tipo de estudiantes tiene, si son residentes, si son de pregrado, si son de posgrado, si son solamente en medicina o son de otras instituciones, cómo funciona la investigación en el hospital, eh, etcétera, etcétera. Entonces, después de esa presentación, usualmente en 2 horas uno revisa documentos y esos documentos están disponibles durante toda la semana que nosotros estamos en el hospital. Es más, de hecho yo cuando he ido a hospitales yo me tomo los documentos y me los llevo para el hotel y los reviso en el hotel, ¿me Ok, entiendes? sí, claro. Y fuera de eso, en el almuerzo, nosotros siempre nos encontramos y nos contamos lo tuyo. Entonces, por ejemplo, Ana María fue asignada a los estándares MMU y yo fui a el servicio de hospitalización y en hospitalización observé que no hay un cumplimiento de tal estándar con MMU. Y Y yo esa, fui asignado, discúlpame, perdón que te Hugo, yo interrumpa. termino. Y esa observación, falta de conformidad, ¿cómo la certificas tú? ¿Cómo la notas, tomas fotos, la grabas, para después de eso que el hospital te crea en realidad? Ya. Entonces, yo tomo nota de eso, yo tomo nota, yo llevo una tablet y en el almuerzo yo voy pues con un conjunto de siglas que cada uno elabora, otros van con su celular, otros llevan un cuadernito y van apuntando. A mediodía nosotros intercambiamos, entonces por ejemplo yo tenía que ver con los PCI y Ana María fue por sala de operaciones y cuando entró a sala de operaciones encontró a una señora del aseo limpiando el quirófano y entonces le preguntó a la señora del quirófano, preguntó qué cirugía acaban de hacer ahí y encontró que allí acaban de operar a un paciente con una gran peritonitis. Entonces ella habla con la señora del aseo, le pregunta a la señora del aseo cuánto lleva allí trabajando, si hay alguna diferencia entre operar una paciente que tiene una gran peritonitis y hay pus en el piso, o si es simplemente cuando operan una cirugía a un paciente con una herida limpia. Y entonces cada uno va, y ella en el almuerzo me cuenta a mí lo que observó. Y por la noche, cuando llegamos al hotel, alrededor de las 5:30 de la tarde, entre 5:30 y 8 de la noche, me ha tocado a mí a veces hasta las 9 o 10, nos sentamos a acordar los hallazgos. ¿Tiene un proceso o no tiene un proceso? Sí, está escrito que tiene un proceso. ¿Viste el documento? Sí, lo vi. Ok, miremoslo. Y uno se revisa el documento. ¿Está estandarizado? No, porque mira que aquí lo hacen aquí, acá lo hacen de esta manera, ya lo hacen de esta manera. Y fuimos a tal parte y no lo hicieron. Entonces, entre los tres, vamos acordando. O sea, es un trabajo tremendamente intenso el que tenemos cuando vamos a un hospital, porque al otro día hay que estar nuevamente a las 7 de la mañana en el hospital y ir preparando todo el informe en la medida en que va avanzando la semana. O sea que es un trabajo tremendamente dispendioso. Y seguramente hay servicios en donde a veces uno no alcanza a ir, pero créeme, Hugo, que los hallazgos son muy certeros, cuentan mucho la verdad de lo que está pasando en el hospital. Porque, entre otras cosas, estas personas son de mucha experiencia. O sea, allá en Joint Commission es poco probable que alguien que no tenga experiencia no sea recibido al interior del grupo. Ok, hablemos de lavado de manos. Aquí en Chile, nosotros como evaluadores o acreditadores, lo que nosotros hacemos es revisar unas pautas de cotejo que la enfermera, a través de una determinación de muestra, aplicó en su servicio. Y lo único que nosotros podemos hacer es revisar esas pautas de cotejo, Sí, no más. sí. Ahora, ¿cómo evalúa lavado de manos Joint Commission? Joint Commission, eso le toca al que está mirando las metas internacionales, la meta 5. Entonces yo voy a cirugía, llego a una cirugía. Estoy ahí parado observando en un pasillo y de pronto observo que llegó alguien a lavarse las manos porque va a entrar a cirugía. Yo sigo conversando con la persona, pero estoy mirando la técnica de lavado de manos. Y a veces veo que el cirujano escasamente abre o con el pie oprime o por cercanía se abre la llave
medio se enjuaga, no hace la técnica adecuada y ya yo estoy observando una cosa. Entonces aprovecho y le digo a la persona con la que estoy hablando, no al que se está lavando las manos, le digo, yo acabo de observar que acaban de lavarse las manos unas personas para entrar a cirugía. ¿Usted me puede decir qué técnica, qué guía técnica utiliza el hospital para lavarse las manos? Entonces hay varias opciones. Me dice, pues la de la OMS, o me puede decir, no, a nosotros nos enseñan a que sale con cualquier otra cosa. Y yo la voy llevando en la medida que me va contestando, ¿me entiendes? Y puedo llegar a decirle, ¿usted puede por favor mostrarme cómo es la técnica? O sea, le pido que por favor me muestre, me la llevo a un lavabo o a un lavadero de manos, como le llamamos acá, y le pido que me muestre la técnica y la vaya haciendo y me vaya diciendo cuál es la técnica que, desde el lavado de manos, que recomienda esa guía técnica que el hospital sigue. Y lo hago con 5, 6, 7 pacientes, lo mismo hace el otro, lo mismo hace el otro. Y cuando uno ve que no hay consistencia, no, la gente no lo conoce o la gente no lo hace de la misma manera, pues uno va teniendo argumentos para poder hacerlo. Previamente nosotros revisamos los documentos y miramos qué dice la guía técnica. Y lo que va el evaluador a mirar es que las personas hagan lo que dicen los documentos del hospital, como deben hacerse las cosas. Consentimiento informado. Eh, Acá en Chile se supone que el proceso indica, el sistema indica que ese proceso debe estar realizado por el médico. ¿Cómo usted y nosotros eso lo evaluamos a través de revisar los consentimientos informados que estén firmados por el médico? Revisamos los documentos. ¿Cómo realiza esa evaluación Joint Commission? Bueno, También van donde está el médico tomando el consentimiento informado y se evalúa eso presencial. no. El consentimiento informado, uno lee la política de consentimiento informado, la política PCC.5.3. Entonces uno ya identifica, como está escrito, cómo se evalúa el consentimiento informado o cómo se debe hacer el consentimiento informado. Entonces yo voy a cirugía, ¿sí? Y en cirugía entro a preparación de cirugía y en preparación de cirugía escojo un paciente, le digo a la señora que está en cirugía, ¿cuántos pacientes tiene acá? Entonces me dice, tenemos estos 3 pacientes. Y yo le digo, seleccióneme uno que usted quiera. Entonces me seleccionan a un paciente que está allí y que lo van a operar de un reemplazo de rodilla, ¿cierto? Entonces le digo yo, ok, perfecto. Permítame hablar con el paciente. Entonces voy solo yo, no dejo entrar a nadie, entro yo con el paciente. Obviamente, previamente le pido al paciente permiso para que hable conmigo, le pido permiso para que entrevistarse conmigo. Cuando estoy con el paciente, le digo, cuéntame cómo ocurrió el proceso de la decisión de operarse. Entonces el paciente me dice, no, pues yo fui donde el médico, no sé qué, ta. Ok, estas cirugías tienen consecuencias, riesgos, complicaciones. ¿Usted fue informado por eso del médico? ¿Usted fue informado por qué más le informó el médico? ¿Me entiendes? Hay pacientes que le dicen a uno todo lo que uno quiere escuchar, pero un paciente que me dice, sobre todo cuando viene una práctica institucional, no una práctica privada particular, que le dicen, no, a mí no, pues a mí me dijeron que hay que operarme, me dijeron firme aquí, pero no me explicaron cómo era esto. O me dijeron, sí, firme aquí. ¿Quién se lo dijo? No, cuando yo llegué en la ventanilla, la secretaria me dijo, firme aquí, me pasó ese papel y yo lo firmé. ¿Me entiendes? Entonces ya tengo un hallazgo. Y así voy pasando por diferentes servicios con diferentes procedimientos que requieren consentimiento informado y voy mirando cómo funciona el consentimiento informado en el hospital. De nuevo, existe un proceso, está estandarizado, es consistente ese proceso. Ok. Ana María, no sé si Villalina, Lorena, ¿alguna pregunta a nuestro maestro? Sí, hola Astolfo, buenas tardes. Hola Michelina, ¿cómo estás? Un gusto. Muy agradecida de que nos puedas dedicar estos momentos tuyos para poder contarnos cómo es el sistema de la Joint Commission. Yo te quería preguntar,
Porque yo tenía entendido que en algún minuto ustedes para poder postularse, ¿cierto? Hacen una evaluación previa a las instituciones que también tiene que ver con gestión documental y quería saber si es parte de esa evaluación que se hace para que las instituciones postulen a la certificación, incluye también alguna medición de indicadores relevantes. Porque en realidad nosotros acá en Chile lo que nos sucede es que gran parte de nuestra evaluación en terreno se concentra en evaluar la medición periódica de un sinnúmero de indicadores, entonces en eso se consume más el tiempo de la evaluación, más que en las constataciones en terreno, que es lo que tú nos has estado mencionando, que es ir, entrevistar al funcionario, hablar con el paciente y ver cómo efectivamente se hacen los procesos. Esa parte ustedes, como yo en Commission, ¿en qué parte la tienen incorporada a la medición de indicadores? Bueno, entonces mira, la Joint Commission no exige una evaluación previa a la acreditación por parte de Joint Commission. O sea, tú puedes perfectamente mañana inscribirte a Joint Commission, tu hospital, como se llame, puede perfectamente mañana entrar a la página de Joint Commission y pedir una visita de evaluación, de acreditación, sin haber tenido ningún contacto previo con Joint Commission. ¿Me entiendes? O sea, no es condición para acreditarse con Joint Commission que Joint Commission te venda servicios de consultoría. Eso eso no es cierto. Lo que pasa es que muchas instituciones quieren saber cómo están antes de. Entonces, contratan directamente a la Joint Commission para que sea la misma Joint Commission que les diga cómo están, ¿sí? La Joint Commission, por ejemplo, tiene una herramienta, y esto es aquí, no sé si lo conocen, tiene una herramienta que te dice, venga, yo veo cómo estoy con respecto a la acreditación Joint Commission, que se llama el Navigator, JCI Navigator, Navigator en español. Tú puedes perfectamente acceder a la versión full de Navigator, que son por $10,000. Ellos te hacen una evaluación cercana de todos los estándares, te permiten acceso a la biblioteca de ellos, que tienen más de 600 documentos que te muestran cómo se hace una política, cómo se hace un plan, cómo se hace un programa, cómo se implementa determinado estándar, te permite el acceso a la lista de chequeo para que tú copies esas plantillas, las adaptes a tu hospital, o sea, y eso te facilita muchísimo, y además por esos $10,000 te pone un consultor como yo, 12 horas en el año, y tú verás cómo te gastas esas 12 horas, si en un solo día o 2 horas, 1 hora cada mes o 2 horas en 6 meses, o no sé. Muchas instituciones hacen eso. Otras instituciones contratan a un asesor local o a un asesor individual o institucional o sea, una compañía jurídica que tiene profesionales Joint Commission, o sea, gente como yo, que no son consultores de Joint Commission, pero que han trabajado en hospitales que tienen Joint Commission o simplemente han hecho cursos de acreditación con Joint Commission y se han familiarizado con los estándares. Entonces, para responder tu pregunta, no es un requerimiento la evaluación previa por Joint Commission. La segunda parte de la pregunta es que la Joint Commission en algunos estándares te exige unos indicadores específicos. Por ejemplo, en el QPS.8 te exige tener indicadores sobre eventos adversos asociados a los medicamentos, near miss asociados a los medicamentos, eventos adversos asociados a la sedación, eventos adversos asociados a la anestesia, las infecciones, como los indicadores relacionados con infección, o eventos adversos asociados a la transfusión. O en la visita al laboratorio, yo le pregunto al laboratorio, dígame cuál es su oportunidad de tiempo contra contra las solicitudes de exámenes de urgencias o exámenes de hospitalización. O voy a imágenes y le digo, muéstreme, dígame cuál es su oportunidad con respecto a la escanografía que les piden desde urgencias o de hospitalización. Entonces me contestan, nosotros tenemos un acuerdo de 30 minutos. Ok, déjenmelo, muéstramelo. Muéstrame el indicador. Y me muestra un indicador con un gráfico de tendencia que si yo veo que no es como verificable, yo le digo, ok, déjeme ver la base de datos de dónde salió esa curva. ¿Entiendes? Entonces,
evidentemente, la Joint Commission en los estándares te va pidiendo mediciones específicas. Por ejemplo, en tus indicadores de calidad tú tienes que tener un indicador que esté relacionado con el POCT de laboratorio. Entonces, si tú haces gases arteriales al pie de la cama, glucometrías al pie de la cama o haces algún otro tipo de medición al pie de la cama, y hay un elemento medible que te dice los datos de estas mediciones hacen parte del programa de calidad, de mejoramiento de calidad del hospital. Ya sabes que un indicador, un dato de esos, un indicador tiene que ser relacionado con el POCT. O, por ejemplo, están midiendo SBAR, el IPSG.2.2. Y hay un elemento medible que te dice los eventos adversos y near miss originados del SBAR hacen parte del programa de mejoramiento de la calidad del hospital. Ya sabes que tienes que tener un indicador que te relacione el SBAR. Entonces, el evaluador te pide, en la documentación te pide, déjeme ver los indicadores de calidad a los que le hace seguimiento al hospital. Y tú muestras tus indicadores de calidad, los que tú sigas. Las instituciones se presentan con, ahí hay una enorme diferencia, te voy a decir, esto es una parte. En Colombia, el ente acreditador colombiano, que es el ICONTEC, te exige 167 indicadores desagregados, que cuando se desagregan se vuelven casi 700. Por ejemplo, higiene de manos o lavado de manos. Entonces te pide lavado de manos en urgencia, lavado de manos en observación, lavado de manos en hospitalización, en sala de operación. Entonces, un solo indicador puede tener perfectamente 30 indicadores, 30 datos. Joint Commission te dice cuáles son sus indicadores de calidad, a cuáles son sus indicadores a los cuales, como usted institución, define estos son los indicadores de calidad. ¿Y cuáles son los indicadores de calidad priorizados por el liderazgo? Es decir, ¿cuáles son los indicadores de calidad a las cuales el gerente o la junta de gobierno o la junta directiva, como le llamamos en Colombia, le hace seguimiento? Porque una junta directiva no le puede hacer seguimiento a 167 indicadores, ni a 80. Le hará seguimiento a 4 o 5, ¿cierto? Que son los que la junta tiene que estar mirando. ¿De acuerdo? Entonces, en respuesta, tú decides cuáles son los indicadores con los cuales te vas a presentar a Joint Commission. Sí o sí tienen que ser parte de esos indicadores los que te piden los elementos medibles, ¿sí? Y la idea es que tú muestres, bueno, entonces, tú decides con cuántos indicadores de calidad te presenta la Joint Commission. Cuando en Clínica Imbanaco se presentó, el Centro Médico Imbanaco se presentó a Joint Commission, presentó 50 indicadores. Cuando la Fundación Santa Fe de Bogotá se presentó por primera vez, se presentó con 37 indicadores. Nosotros decidimos presentarnos con 50 y hoy, después de una segunda evaluación, vamos en 75 indicadores. Seguramente la próxima visita que va a ser en el 2023, nos vamos a presentar con por lo menos unos cerca de 100 indicadores. Voy a apagar aquí un minutico la cámara, pero lo sigo escuchando, por favor. Ok, gracias, Tolfo. Anita María, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí. Bueno, nuevamente agradecer, Tolfo, por tu tiempo y la oportunidad que tenemos. Tengo una duda en relación a los registros que ustedes toman y la evidencia que ustedes rescatan cuando realizan las evaluaciones. ¿Hay algo que evidencie quién ustedes entrevistaron? ¿Cuáles fueron las respuestas que obtuvieron? ¿Cómo ustedes respaldan que lo que ustedes están evaluando y las decisiones que están tomando se ajustan realmente a lo que vieron y pudieron constatar en la institución? Lo pregunto porque ese es un tema importante en nuestro sistema de acreditación, donde nosotros tenemos que evidenciar todo lo que nosotros capturamos durante el proceso de evaluación. Bueno, mira, básicamente lo que nosotros hacemos es que llegamos el primer día, como te digo, después de la reunión de apertura con el hospital, donde el hospital hace su presentación, el escenario que sigue es la revisión documental. Entonces, el Joint Commission pide que haya unas políticas tanto en español como en inglés. Las políticas de inglés sí o sí las vamos a revisar, las que están en inglés. Sí o sí las revisamos. Las que no están pedidas en inglés,
las revisamos, ¿sí? Porque le decimos al intérprete, la pido y le digo al intérprete, dígame dónde dice lo que dice el estándar. O sea, básicamente, el estándar es lo que te dice cómo hacemos las cosas en el hospital. Las políticas son las que dicen cómo te hacemos las cosas en el hospital. Y las cosas deben hacerse como lo solicita el estándar de Joint Commission. Entonces, en esa revisión documental, que usualmente dura 2 horas, cada uno de nosotros se sienta a revisar documentos, revisa que el documento que está escrito, que es el cómo, realmente esté escrito de la manera en que el estándar lo quiere, ¿sí? Y de ahí vamos al hospital a caminar el hospital por toda parte. Y usualmente casi siempre tratamos de que ningún hospital, ningún servicio se quede sin visitar o ningún área del hospital se quede sin visitar. Eso incluye la morgue, las azoteas, los tanques del agua, las plantas eléctricas, el área de residuos, los exteriores del hospital, las azoteas, etcétera, etcétera. Y terminamos el día, la visita, a las 4:30 usualmente nos vamos para el hotel, llegamos al hotel, al cuarto, no sé qué, descansar un rato, y a las 5:30 estamos sentados trabajando los 3 evaluadores, a veces hasta las 8, a veces hasta las 9, usualmente a las 9 nos vamos a dormir porque al otro día hay que llegar al hospital a las 7 de la mañana. Y la primera reunión del día siguiente es un debriefing. Entonces, los 3 evaluadores nos sentamos frente a todo el hospital, pues las personas que el hospital haya determinado que asistan, a veces son 30 personas, a veces son 50 personas, a veces son auditorios donde caben 300 personas y están 300 personas ahí sentadas, y cada evaluador hace un debriefing y le va diciendo a todo el mundo cómo inició su día, por dónde pasó, qué hizo allí, qué cosas buenas observó, felicita por las cosas buenas y qué cosas que no cumplen los estándares observó. De tal manera que día tras día, todo el mundo está ya dándose cuenta desde el día siguiente cómo le está yendo en la evaluación. Si, por ejemplo, fueron al servicio donde Michelina era la líder y Michelina no está de acuerdo con el hallazgo, entonces Michelina tiene la opción de levantar la mano y decir, yo quisiera hacer una aclaración, y usualmente a la hora del almuerzo reciben a Michelina o recibimos a Michelina para que Michelina en privado nos haga la aclaración que nos quiere hacer. Es que ustedes dijeron que nosotros no tenemos política y nosotros sí tenemos una política. Y entonces quien está encargado de revisar el estándar que Michelina está hablando, pues simplemente le contesta a Michelina y aclara con Michelina y llega a un acuerdo con Michelina sobre el estado del estándar. Entonces, Anita, todos los días el hospital está dándose cuenta cómo le está yendo al hospital. De tal manera que cuando llegamos al viernes, ya pasamos por casi todos los servicios. El servicio que no ha ido, el día anterior decimos, ¿qué servicio nos falta por visitar? Entonces la gente, no han ido al archivo o no han pasado por el almacén. Ok, entonces eso lo vamos a visitar hoy para asegurarnos que siempre visitamos a todos los servicios del hospital. Y estaba ensimismado escuchándote. En nuestro informe nosotros tenemos que decantar todo, resúmenes de documentos, resúmenes de indicadores. Para un hospital de 350 camas habitualmente nuestro informe tiene alrededor de 400 páginas en realidad. No, es una locura, es una locura. Yo era evaluador de Icontec, el mismo proceso, no solo que allá no existe la práctica rutinaria y respetada de que sea un enfermero, un médico y un administrador. Allá pueden ir por disposición, porque eso es voluntario, pueden ser que vayan 3 enfermeros o 3 médicos o 3 administradores. Usualmente nunca van 3 médicos porque eso es muy mal pago y los médicos pues con lo que me pagan a mí después de una visita de 7 días, yo eso me lo gano en una cirugía que hago en 2 horas en un día, por decir algo. Entonces los médicos, no tiene muchos médicos Icontec dentro de su panel de evaluadores.
Y fuera de eso hay que sentarse a hacer un informe que tiene usualmente, le conté, 30 días calendario para entregarlo. Y te cuento, yo me retiré y conté porque es que hacer el informe es una locura. Es una locura porque es un informe, es una charla, bla, bla, escriba y escriba y escriba, y es un copia y pegue de lo que el hospital me entrega, que no tiene sentido hacer. Entonces, aquí hoy día, tú, con la Joint Commission, tú arrancas el lunes y el viernes en la tarde, la Joint Commission te muestra una cosa que se llama el Safer Matrix, donde te dice en un mapa de riesgos cuál es tu probabilidad de acreditarte en 6 meses haciendo tal y tal y tal cosa. ¿Cuál es tu probabilidad de acreditarte en un año haciendo tal, 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 tal? Y si ese es un principiante y te vas a demorar más de un año, entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? Y te colorea eso, el número del estándar, el elemento medible en rojo, en amarillo, en rojo, en amarillo, en rojo, en amarillo, en rojo, en amarillo, que es lo que tú tienes que hacer. Lo rojo es para hacerlo ya, ¿cierto? Y lo de amarillo es porque hay algo, pero hay que mejorarlo. Entonces tú al final de la semana tú tienes perfectamente con el Safer Matrix, tienes una matriz de riesgos, de seguridad, de que te vas a acreditar sí o no. Entonces eso es algo muy... El Navigator también es una muy buena herramienta para saber uno qué tan lejos está. Eso te dice, ¿usted está en 0 o es un beginner o está avanzado o ya está listo? Y cuando está listo, usted en 6 meses ya podría recibir una visita de acreditación. Porque es que, a diferencia por ejemplo, del método colombiano, la Joint Commission está interesada en que tú te acredites. Entonces, si te visita y te dice, mire, usted es probable que se acredite, pero le voy a dar 45 días para que me envíe un proyecto de cómo va a cumplir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y hay instituciones que la Joint Commission se va de la visita de acreditación y les deja 14, 15 planes de acción. Y el hospital tiene que sentarse a trabajar y enviárselos en 15 días, en 45 días. A los 45 días, la Joint Commission revisa esos proyectos y le dice, le acepto estos proyectos, impleméntalos y se acredita. Y te acredita y te cree que vos lo vas a implementar. Solo que dentro de 3 años, cuando vengas, tienes que tenerlos. Porque si no lo tenés, no te renueva la acreditación. Ahora, Okay. si el proyecto a los 45 días le falta, porque está muy crudo, porque le falta madurez, porque no está bien hecho, entonces le dice, se lo devuelve y te dice, complete 120 días y me lo vuelve a enviar. Y a los 120 días lo revisa y te dice, listo, hágalo. Y te acredita. O te dice, no, todavía le falta madurez. Le voy a enviar un acreditador, un surveyor, le voy a enviar un surveyor para que vaya a su hospital y en un día trabaje con ustedes ese punto. Y entonces el surveyor viene y te dice cómo es lo que tienes que hacer para que vos cumplas con el estándar. Obviamente esa visita, ese viaje en primera desde Boston, lo tenés que pagar vos. El hotel lo tenés que pagar vos, etcétera, etcétera. Pero eso te muestra que el espíritu de la Joint Commission es que vos te acredites. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia vos no cumplís, no te acreditas y punto, salen y se van y no te dicen nada. Entonces, son diferencias grandes por lo menos entre Joint Commission y el ente acreditador colombiano. Veo que Latinoamérica sigue siendo una sola. Ana María, Michelina, ¿algún otro? Lorena, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, estimado amigo, una vez más, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por tu disposición a compartirnos estos días, esta tarde, previo a Navidad. Desearte a ti y a familia una feliz Navidad y una hermosa Nochebuena. Y a estas hermosas damas que me acompañan exactamente lo mismo. El agradecido soy yo, Hugo, por tenerme en cuenta. Siempre yo creo que pues, el que tiene que dar gracias soy yo, porque si me tienen en cuenta porque creen que yo les puedo ayudar. Es un placer estar con ustedes, no solamente a través de esta pantalla, sino que cuando crean que yo pueda ayudarles realmente, simplemente me ubican y con muchísimo gusto yo estoy dispuesto a ayudar.
toda Latinoamérica como yo pueda para que la salud cada vez sea mejor, más segura para nuestros pacientes. Eso es lo que buscamos todos los que trabajamos en calidad y seguridad de los pacientes. Eso lo Un sé. abrazo también. Un abrazo, eso lo Y sé. una feliz Navidad y cuídense mucho. Muchas gracias por tu tiempo. La acreditación nacional y nuestro sistema de salud te lo agradecen. Un abrazo. Estimadas damas. Muchas gracias. Que estén bien, buenas noches. Hasta luego. y nos Buenas vemos. noches. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.